Como sabes, en la gran mayoría de universos de las tortugas ninja, las 4 tortugas son criadas y entrenadas por el maestro Splinter, a quien consideran como su papá. Pero, ¿sabes quién es la mamá de las tortugas ninja? Su nombre es Tang Shen, y en este video te cuento su historia en algunos de los universos de las tortugas ninja en los que ha participado. Quédate ahí. Turtle Soup, my favorite. La primera aparición de Tang Shen fue en el cómic original de las tortugas ninja. Fue la esposa del maestro de las artes marciales Hamato Yoshi, el dueño de la rata Splinter. Lastimosamente, Oroku Nagi, el hermano mayor de Oroku Saki, quien más tarde se convertiría en Destructor, también estaba enamorado de Tang Shen. Como ella solo tenía ojos para Hamato Yoshi, Nagi la golpeó en un ataque de celos, lo que propició el enfrentamiento que terminó con la muerte de Nagi en manos de Yoshi. Cuando Yoshi y Tang Shen se fueron a vivir a Nueva York para empezar una nueva vida, Oroku Saki toma venganza por su hermano y los asesina a ambos. Aunque Splinter les habló a las tortugas sobre su dueño y maestro Hamato Yoshi, es posible que también les haya hablado de Tang Shen, ya que él y sus dueños conformaban una familia antes de la venganza de Saki. Este cómic fue la inspiración para la primera película live action de las tortugas ninja, así que Tang Shen también hace una aparición muy corta en la historia que Splinter le cuenta a Avril O'Neil sobre su pasado. En la serie de las tortugas ninja de 2003, Tang Shen es la hija adoptiva de El Antiguo, el viejo maestro de Hamato Yoshi y Mashimi. Pasa algo muy similar que en la historia del cómic original. Shen se enamora de Yoshi y esto causó un distanciamiento entre los dos aprendices de El Antiguo. Lastimosamente, esta versión de Tang Shen también termina a causa de los celos del rival de Hamato Yoshi. La serie animada de las tortugas ninja de Nickelodeon y los cómics de IDW son los universos que más desarrollan el personaje de Tang Shen. Comencemos con la serie animada de Nickelodeon. Tang Shen era una mujer japonesa originaria de la ciudad de Fukuoka, pero su abuelo era chino. En algún momento se casó con el maestro de las artes marciales Hamato Yoshi y dio a luz a su hija, Miwa. Un celoso Oroku Saki, medio hermano de Hamato Yoshi, atacó a Yoshi en la casa de familia. Y durante su batalla, la casa de Yoshi se incendió. Aunque Yoshi logró sobrevivir, Tang Shen no lo hizo y Miwa fue secuestrada por Saki para adoptarla como su hija propia. Después de esto, Saki afirmó que Yoshi fue la causa de su muerte, aunque él fue quien la asesinó accidentalmente cuando ella trató de evitar que Saki y Yoshi se mataran entre sí. Después de su muerte, Yoshi se marchó de Japón y se mudó a la ciudad de Nueva York. La depresión por la que pasaba Yoshi por la muerte de su esposa Shen es posiblemente la razón por la que compró a las 4 tortugas en aquella tienda de mascotas. Esta versión de Tang Shen ha sido la única que ha tenido una hija biológica. Si siguiera con vida, sería la madre adoptiva de las 4 tortugas. En los cómics de IDW, Tang Shen conoció a Hamato Yoshi cuando éste meditaba sobre su ira cerca de un río y accidentalmente cayó cuando se sorprendió por su presencia. Los dos sintieron una atracción inmediata, se casaron y tuvieron 4 hijos. Sin embargo, Oroku Saki estaba resentido con Shen y su influencia en Yoshi. Cuando Yoshi lo enfureció con críticas abiertas de su hambre de poder y sed de sangre, Saki envió a un par de ninjas del clan del pie a la casa de Yoshi para asesinar a su esposa e hijos. Shen fue golpeada por ellos, pero Yoshi regresó a su casa justo a tiempo para salvar a sus 4 hijos de un destino similar. Sus últimas palabras animaron a Yoshi a llevarse a sus 4 hijos y correr, e hizo que su esposo prometiera no enfrentarse a Saki en una pelea, sino permanecer con vida para sus hijos. Yoshi mantuvo ese juramento,
y logró esconderse durante 11 años hasta que finalmente todos fueron rastreados y asesinados por Saki. Después de su reencarnación y mutaciones, Splinter le reveló a las tortugas la historia de su vida anterior, incluida la muerte de Tang Shen. Leonardo a veces soñaba con Tang Shen, lo que para él era una confirmación de esta historia. Cuando a Leonardo le lavaron el cerebro para volverse contra su padre y sus hermanos, el espíritu de Tang Shen apareció en sus sueños y trató de guiarlo para que recuperara su conciencia y sus recuerdos. Cuando Leonardo se estaba recuperando en Northampton, ella lo visitó nuevamente para ayudarlo a superar el resentimiento que sentía hacia su familia. También visitó a su esposo Splinter por primera vez y le aseguró que él no le había fallado a Leonardo. También apareció después de que Donatello fue salvajemente golpeado casi hasta la muerte por Bebop y Rocksteady. Ella le dio algunos consejos y le aseguró a su hijo que si elegía vivir o morir, no estaría solo. Shen apareció de nuevo en los cómics del crossover entre las Tortugas Ninja y los Cazafantasmas. Ella imparte sabiduría y amor a las tortugas y agradece a los cazafantasmas por ayudarlos, y cuando se marchan, ella les dijo que entregaran su amor a su padre. Gracias por ver el video hasta el final. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para que no te pierdas nuevos videos. Si quieres ver más, en mi canal tengo muchísimos más videos de las Tortugas Ninja y otras series. Sígueme en todas las redes sociales para que disfrutes más contenido. Nos vemos la próxima. Chao.